Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de InfoTNU. Vamos a los principales títulos de la jornada. Las lluvias no cesan y continúa habiendo cerca de 2.500 desplazados por las inundaciones y más de 600 personas sin energía eléctrica, además de 5 rutas cortadas. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una nueva advertencia color naranja hasta mañana a las 7 de la mañana. Los precios al consumo tuvieron en enero una fuerte suba y determinó una aceleración de la inflación a 9,1%. El presidente José Mujica afirmó que si se confirma que hay petróleo en Uruguay, habrá que reforzar la seguridad. El PIT-CNT llama a los trabajadores de entre 40 y 50 años a asesorarse en el Banco de Previsión Social sobre la conveniencia de desafiliarse de las AFAP. En Argentina, un incendio con derrumbe en un depósito de Buenos Aires provocó la muerte de 9 personas y 6 resultaron heridas. Nacional le ganó a Oriente Petrolero y clasificó la próxima etapa de la Copa Libertadores. La Sala Citarrosa hace un llamado a bandas de todo el país para participar de un ciclo de conciertos. En la mirada política, el politólogo Gerardo Caetano analiza el inicio de la campaña electoral. Como le decíamos en titulares, las lluvias no cesan y continúa habiendo cerca de 2.500 desplazados por las inundaciones y más de 600 personas sin energía eléctrica, además de 5 rutas cortadas. Son 377 las personas evacuadas por el Sistema Nacional de Emergencias que siguen fuera de sus hogares. 350 en Durazno, 5 en Soriano, 11 en Canelones y 11 en 33. Además, en Durazno son cerca de 2.000 los autoevacuados. Según cifras oficiales, el río Allí bajó 8 centímetros hoy y está en poco más de 10 metros. En Paysandú, Salto y Mercedes ya se realizó la desinfección y limpieza de las viviendas afectadas por el agua y las familias ya están volviendo. En algunos de estos departamentos hay centenares de personas sin energía eléctrica. A esta hora son 627 usuarios. Hay 5 rutas que permanecen cortadas, algunas de ellas en varios tramos, en Durazno, Rocha, Soriano, Rivera y Paysandú. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una advertencia color naranja por probabilidades de más precipitaciones copiosas, ocasionales vientos fuertes del sur, intensa actividad eléctrica y ocasional precipitación de granizo. Los departamentos afectados son Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, La Valleja y Maldonado. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Durazno realizó un llamado a donaciones de productos para la limpieza y desinfección de las viviendas afectadas. Las donaciones pueden realizarse a través del teléfono 091-091-309 y 436-28461. Y en Mercedes se produjeron las primeras evacuaciones por la crecida del Río Negro y el Comité de Emergencias del departamento evalúa la situación ante las previsiones de más lluvias. 2 familias fueron evacuadas, otras 3 se autoevacuaron y hay varias familias que están tomando precauciones por estar en zona de riesgo ante el rápido crecimiento del Río Negro en pocas horas frente a Mercedes. Hoy a las 5 de la mañana ya estaba dentro el agua. A las 7 ya no se podía ni andar adentro, tuvimos que empezar a sacar las cosas de apuro, de golpe, con la ayuda de otros vecinos, de bastante gente, pusimos a sacar y ya para las 8 ya no se podían andar. Las personas afectadas y conocedoras de esta situación por anteriores crecidas sufren al dejar sus casas. Todo perdemos porque se nos pudre todo. Aparte yo hace 6 días que estoy inundada con agua de la lluvia, porque filtra por abajo los pisos. En todos los casos, las familias evacuadas están compuestas por mayores y varios niños. El alojamiento es brindado por la Intendencia de Soriano y sus pertenencias puestas a resguardo en el batallón de Mercedes. El Comité Departamental de Emergencias monitorea la situación en forma permanente ante las condiciones desfavorables para la salida de las aguas del Río Negro que produce variantes en la altura. Se hablaba de 6.30, hoy hay una corrección por tema de viento y de que el río Uruguay ha crecido un poco, entonces se tranca un poco la salida del Río Negro. La predicción es de 6.50 a 6.70. Al día de hoy sin lluvia, ¿no es cierto? Si vuelve a llover, lógicamente que esta situación de hoy cambiaría. Mientras tanto, en Dolores, la situación es diferente, ya que la baja del río San Salvador permite el retorno de las 17 familias evacuadas, a quienes se les entregó ya los kits de limpieza por parte del MIDES.
Desde Soriano, InfoTNU, Carlos Hornos. Y durante esta semana les vinimos informando de lo que ocurrió en Tres Islas y cómo está la reconstrucción de esa localidad de Cerro Largo. Continuó hoy en el día de hoy la reconstrucción de las viviendas dañadas y también la limpieza de terrenos para poder levantarlas, que fueron arrasadas por la turbonada del pasado lunes. Esta tarea se está realizando con la colaboración de trabajadores del Zunca. El informe es de José Luis Barbosa. La limpieza es la primera tarea postemporal en la zona. Así lo coordinaron las autoridades con los vecinos. La zona ya tiene restablecido el suministro de agua potable. Y bueno, y después estamos acá trabajando con las distintas instituciones, con el ejército, con la policía, con los bomberos, con la gente de la UTE que está tratando de recuperar la electricidad, con la gente de la OCE, haciendo... Bueno, no, ese es un tema que lo quería dejar para el final porque ahora aparece el Zunca de Cerro Largo a ofrecernos la posibilidad de contar con una cuadrilla de gente especializada. Una brigada de trabajadores del Zunca harán efectivo su aspiración para reconstruir las viviendas afectadas por la turbonada aquí en Tres Islas. Llegaron al lugar, se entrevistaron con las autoridades y de inmediato comenzarán su tarea. Lo harán luego de que la limpieza culmine. Sí, vamos a tratar de juntar a los compañeros que tienen foro sindical y vamos a tratar de venir a dar una mano a la gente. Los vecinos brindaron su testimonio. Yo estaba recogiendo una ropa a la cuerda y me dio tiempo de entrar para mi casa y cuando entré el viento me tiró puerta, me tiró todo. ¿Qué hizo usted en ese momento? Y me metí bajo la mesa y ahí vi cuando se me cayó todo, puerta, alambrí, todo. ¿Y usted tenía pertenencias allí en su casa? ¿Qué es lo que tenía y qué es lo que se le rompió? Tenía todo lo de mi casa, cocina, gas, mesa, cama de mi hijo, cama mía, todo. El baño con todo. Estiman que la reconstrucción de la localidad debe quedar pronta antes del próximo invierno. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, InfoTNU, Cerro Largo. Y el exceso de lluvias en el sector de La Granja afectó la calidad de hortalizas y frutas, lo que va a incidir en el abastecimiento y precios al consumo. Remo Di Leonardi, presidente de la Confederación Granjera del Uruguay, dijo que muchos productores agropecuarios se encontrarán en una situación dramática por las pérdidas que provocaron las lluvias de los últimos días. El informe es de Pilar Torrado. El tomate se perdió todo. Las precipitaciones de los últimos días afectaron la producción de granjas y viñedos. La Confederación Granjera está en reunión permanente y manifiesta su preocupación. Hay situaciones diferentes, la situación de la horticultura es muy complicada. Tenemos graves problemas también en la parte de la fruticultura. Hay realmente una preocupación muy grande. Además, si tenemos en cuenta que los anuncios que tenemos para adelante en materia climática no son nada halagüeños, ¿verdad? Si bien el sector tiene seguros, estos son solamente en caso de granizo o viento. Para este tipo de eventos climáticos que es asfixia radicular, hay apenas un plan piloto que se había iniciado este año donde se habían inscrito nada más que 2 productores. Vale decir que es un seguro que podemos decir que no existe, que no está instalado y que es absolutamente antieconómico. Esta situación traerá problemas de abastecimiento y de incremento de precios al consumo. En algunas cosas puede haber escasez, en otras va a haber abundancia y sobreoferta, como es en la parte, por ejemplo, del rubro manzana, ahora en estos próximos días, porque por un lado se dan situaciones diferentes. En la parte de horticultura, probablemente si no se logran plantar en tiempo y forma las plantaciones de papa o de boñato, ese tipo de cosas, por ahí en su momento puede llegar a haber algún tipo de faltante. Es más, en el rubro papa se han liberado las importaciones. Di Leonardi vaticinó pérdidas multimillonarias para el sector vitivinícola. Ya venía complicada la situación anteriormente por un exceso de stock en la industria y ahora con la calidad enológica que está teniendo la uva, que ya hay problema de botrytis, va a ser un tema absolutamente nefasto.
Yo personalmente, si esto continúa en esta situación, aquí va a tener que haber al futuro una decisión política, si quiere que el productor siga viviendo o que muera. Esto es bien clarito. Se calcula que entre 2 y 3 pequeños productores rurales por día se alejan de este rubro. Canelones, Pilar Torrado, Info TNU. El Ministerio de Ganadería y Agricultura evalúa con la Junta Nacional de la Granja los daños que las lluvias causaron en el sector. Aguerre descartó una ayuda económica para los productores afectados. Tabaré Aguerre, representante de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, se refirió a los rubros de la granja afectados por las intensas lluvias. Hortalizas de hoja, algún tipo la mayor parte de la cebolla del sur estaba cosechada, pero había una variedad que es la sintética 14 que se estaba por cosechar. La mayor parte del durazno había sido cosechado, pero quedaba un 20 o un 25%. Y obviamente hay un rubro que es el más sensible de todos, porque no solamente vamos a tener problemas de cantidad, sino que también vamos a tener problemas de calidad, que es en la vitivinicultura. El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, aseguró que tras las lluvias no faltarán productos de la granja en el mercado. El problema puede estar dado en la calidad. El secretario de Estado aseguró además que se está en pleno proceso de evaluación de daños. Puede ocurrir que algunos rubros no solamente no haya problema de abastecimiento, sino que haya abaratamiento, porque hay una cantidad de fruta que producto de la lluvia tiene que ser cosechada y que se vuelca al mercado con una velocidad diferente a la que se pensaba volcar, puede ocasionar una reducción de los precios. Vamos a ver, estamos en una situación de trabajo continuo en la institucionalidad que existe para el sector hortifrutícola, que es la Junta Nacional de la Granja. El ministro dijo que más del 90% de los productores tienen seguro por granizo y que se incentiva la contratación de seguros vinculados a índices hídricos. Por otro lado, Aguerre explicó que tras el ingreso de cítricos a Estados Unidos, se trabaja en la exportación a Asia y Medio Oriente. Una desventaja logística por distancia y por tiempo de conservación, pero hay algunas variedades en algunos momentos del año y en algunos mercados específicos donde el sudeste asiático, algunos otros países además de China, pueden ser una formidable oportunidad, no solamente para los cítricos, sino también para algunos otros frutales de hoja caduca del Uruguay. Aguerre participó en la firma de un convenio con el INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que consiste en realizar estudios estratégicos para diseñar políticas en el sector. Hacemos una pausa en la información local para irnos a Argentina. El gobierno decretó 2 días de duelo tras la muerte de 9 bomberos que intentaban apagar un incendio en un depósito ubicado en el barrio de Barracas. La tragedia comenzó cerca de las 9 de la mañana del miércoles al producirse un incendio en el depósito de la empresa Iron Mountain, situado en la zona de Barracas, Buenos Aires. Por la gran cantidad de fuego se desplomó una pared completa que cayó sobre un grupo de bomberos y personal de la Guardia de Auxilio y Defensa Civil de la ciudad. Cuando empezaron las tareas para empezar a sofocar el incendio, una mampostería se derrumbó. 9 personas murieron, entre bomberos y rescatistas del gobierno porteño, mientras que otras 7 resultaron gravemente heridas. Desde el sistema de atención médica de emergencias se precisó que los heridos sufrieron grandes lesiones al presentar distintos tipos de politraumatismos severos. Los lesionados, también en su mayoría bomberos y personal de rescate metropolitano, fueron derivados a los hospitales Argenich, Ramos Mejía y Pena y al Centro de Salud Policial Churruca. La mayoría de las víctimas fatales murió en el lugar. Muchos cuerpos se hallaron tapados por escombros y con politraumatismos graves. La empresa Iron Mountain, en cuyos depósitos de Barracas ocurrió el incendio y derrumbe, se dedica a la protección de documentación y al almacenamiento de archivos de empresas desde hace 14 años en Argentina. El jefe de gabinete Jorge Capitanich anunció 2 días de duelo nacional por la tragedia. También desde el gobierno porteño se envió las condolencias a los familiares de los fallecidos y heridos. El presidente de la República, José Mujica, dijo a Radio Montecarlo que existen más que indicios que podrían haber petróleo en las costas uruguayas y que por ello hay que reforzar los dispositivos navales. El presidente José Mujica sostuvo que por las inversiones en exploración que hacen empresas extranjeras, hay indicios de que puede haber petróleo comercializable en las costas uruguayas. Y naturalmente esto nos va a crear un problema en el mar, en nuestra zona, incluso un problema de seguridad,
Vamos a tener que reforzar los dispositivos navales, porque ahí va a haber gente trabajando en situación de riesgo. Hay que atender esas cosas, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar la navegación, etcétera, etcétera. También amplió la reflexión a otro de los grandes proyectos del gobierno, el puerto de aguas profundas. Uno no puede tener la cabeza cerrada. Si logramos desarrollar en la Laguna Merín el puerto en el Tacuarí o el puerto en la Charqueada, iniciar un sistema de navegación comercial, también ahí vamos a tener una preocupación y vamos a tener que encargarle a la custodia naval, etcétera, etcétera, porque aparecen problemas de seguridad. Entonces, yo les pido, no podemos tener una mirada estática, tenemos que mirar, esto es una película que se está moviendo permanentemente y el país crece. Los intendentes uruguayos y argentinos integrantes del Comité de Hidrovías se reunieron con el canciller Luis Almagro. El ministro le informó a los intendentes que cuando se reúna con su par argentino va a ser prioridad el tratamiento del dragado del río Uruguay. La información fue brindada por el ministro Luis Almagro a los intendentes de Uruguay y Argentina que se reunieron en la Cancillería para plantear estos temas. Nos anunció precisamente Almagro de que el punto prioritario en la agenda que bilateralmente van a abordar los mandatarios en forma conjunta con sus asesores próximamente, como primer punto está justamente las obras del dragado del río Uruguay. A raíz de ese acuerdo, el gobierno argentino se va a encargar del dragado de la parte argentina, que llegaría hasta acá, hasta prácticamente la puerta de Paysandú, y el gobierno uruguayo se haría cargo de lo que significa el dragado más al sur del río Uruguay. También se anunció que si no hay posibilidades de contar con una draga para estos trabajos, se podría adquirir una en forma conjunta, que sería de doble bandera y con doble tripulación. A su vez, se determinó que el puerto de Paysandú sea el punto terminal de esta primera etapa. Lo que equivale a decir que se va a repotenciar indudablemente el puerto de Paysandú como consecuencia de este dragado y que tiene su etapa culminante precisamente en Paysandú para después mirar hacia el lado más al norte, ¿no? Se pretende con esto descongestionar las rutas nacionales y facilitar el transporte de mercadería y contenedores por el río. Desde Paysandú, Julio Correa, InfoTNU. La Dirección General Impositiva realizó en esta temporada más de 300 operativos de fiscalización, donde se detectaron numerosas irregularidades en comercios establecidos este verano. Nosotros habíamos previsto realizar en el entorno de 3.000 actividades inspectivas entre controles formales y controles más intensivos y llevamos realizados más de 3.200. Esta ganancia de productividad en definitiva colabora en el combate a la informalidad, en el combate a la evasión y por lo tanto protege a los comerciantes honestos que día a día cumplen con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo con sus obligaciones tributarias, con el pago de los impuestos. Además, la Dirección General Impositiva detectó decenas de casos de comercios donde no existían facturas y pasará esta información a la justicia. El este del país es donde se encontró más irregularidades. En el caso de Maldonado es donde más turismo hay y junto con Rocha y por lo tanto hay más actividad económica y es donde por ello se detectan más irregularidades, pero también hemos estado trabajando de manera intensa y también corrigiendo situaciones irregulares en Canelones, en Colonia y también en algunos lugares como Rivera o la zona termal. El operativo continuará con la misma intensidad durante este mes de febrero. El secretario ejecutivo del PIT-CNT expresó su satisfacción por la decisión del Poder Ejecutivo de permitir la gradual desafiliación de la SAFAP a trabajadores que cumplan determinadas condiciones. La central sindical considera que es el inicio para la desaparición del sistema mixto jubilatorio. En función de ese esfuerzo del movimiento sindical, que también fue planteado el 1 de mayo del año pasado, en todas las movilizaciones que hicimos, se llegó a un acuerdo en donde al día lunes de esta semana entra en vigencia la ley que desarrolló el Parlamento y que ahora permite que todos los trabajadores entre 40 y 50 años, cuando estén en esa franja de edad, vayan hasta el Banco de Previsión Social, se asesoren, se haga un cálculo de lo que les implicaría por jubilación
y bueno, a partir de eso puedan adoptar una decisión de poder desafiliarse de las AFAP. Para nosotros es una conquista democrática y obviamente que esperamos que se pueda profundizar el diálogo para ir a una seguridad social con cada vez más derechos, que podamos ir además a una seguridad social universal, de solidaridad intergeneracional y sin lucro, sin AFAP, que en definitiva esta gente está cobrando una comisión del aporte de los trabajadores, ¿no? Se conmemoran hoy 43 años de la fundación del Frente Amplio. El acto celebración se realizará mañana desde las 20 y 30 horas en la plaza frente al Pabellón de las Rosas en Piriápolis. Está previsto que hagan uso de la palabra los dos precandidatos a la presidencia, Tabaré Vázquez y Constanza Moreira. También habrá un discurso de la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier. Además, hoy se cumple un año del fallecimiento del ex senador socialista Reinaldo Gargano. A esta hora se le realiza un homenaje en la sede del Partido Socialista, donde una sala de la Casa del Pueblo llevará su nombre. La Intendencia de Montevideo rematará el próximo lunes locales comerciales y espacios gastronómicos en la terminal de Colón. El lunes que viene a las 11 horas, en la Sala Roja de la Intendencia de Montevideo, quienes estén interesados en adquirir el arrendamiento de los espacios comerciales disponibles en la terminal de Colón podrán presentarse en el remate para ofertar. Son 4 naves que se van a rematar en unidades básicas de 7 metros cuadrados y ahí la gente definirá, una vez que oferta, cuántas de estas unidades básicas va a optar, pero lo que remata es sobre el valor del arrendamiento, ¿sí?, de una base única. Después, eso sí, por ejemplo, tiene 7 metros cuadrados y opta por tener 21, se multiplicará lo que ofertó por esos 7 metros cuadrados por 3 y ahí tendremos el alquiler que va a tener. Lo que es importante también en esto es que el alquiler ya incluye los gastos comunes, es decir, que lo que la persona oferta es lo que va a pagar. Y son además son arrendamientos que tienen un contrato por 5 años, que luego son renovables por 1 año en caso de que no haya inconvenientes, sucesivamente en forma automática por 1 año. Hay rubros que no están predeterminados, pero que son rubros que la gente que vaya a ofertar en su momento lo define, y lo que es importante es que una vez definido el rubro, tiene la exclusividad en la terminal sobre ese rubro, salvo en el caso de los kioscos, diarios y revistas, que pueden haber 2, digamos. El resto, si alguien, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero poner una óptica, ¿sí?, no va a haber otra óptica que la que definió esa persona en ese momento. Pero además de los locales comerciales, también se rematará el arrendamiento de la cafetería de la terminal de Colón. El gastronómico es la cafetería, un sector que es para plaza de comidas, y a su vez en la otra punta de la terminal es un local de 21 metros cuadrados al cual se le agrega la posibilidad de colocar un deck del mismo tamaño. Es decir, que en realidad es un local que está como compartido en 2 partes, digamos, y que abarca toda la terminal, ya que la terminal tiene una dimensión importante y de manera tal de brindarle un servicio a los usuarios de la terminal y a los vecinos que pueda tener en 2 lugares de la terminal con una distancia que estará de 80 metros aproximadamente. Además, también está previsto que en la terminal comiencen a funcionar otros servicios, como por ejemplo un mini brow, una oficina donde se expedirá la cédula de identidad y la credencial cívica y un centro público de empleo. El Consejo de Educación Secundaria convoca la inscripción de los estudiantes para este año lectivo. Para iniciar el trámite hay 2 grupos. Los de primero a cuarto inician el 10 de enero hasta el 21 de febrero y los de quinto y sexto también desde el 10 de febrero hasta el 7 de marzo. Las inscripciones se realizan en todos los liceos del país. Los requisitos son cédula, pase licial, carnet del adolescente. Los menores de 18 años deben acudir con un adulto responsable. La inflación subió 2,44% en enero con respecto al mes anterior. Esto llevó a que la suba de precios en 12 meses se ubique en 9,10%. El 2013 había cerrado con una inflación del 8,52%. Según el Instituto Nacional de Estadística, esto no ocurría desde 2002. La vivienda creció un 11% y fue uno de los rubros que incidió en el aumento de la inflación, así como el incremento de las tarifas públicas, el transporte por el aumento de los combustibles, alimentos de la canasta básica y educación también incidieron en la suba de precios. Tras 9 años de negociaciones, carne ovina uruguaya ingresó al mercado de Estados Unidos.
Tabaré Aguerre, representante de la cartera de ganadería, dijo que tras 9 años de negociación, carne uruguaya ingresó al mercado de Estados Unidos. Un contenedor aéreo de la empresa Nirea, Sociedad Anónima Frigorífico San Jacinto, la semana pasada ingresaron el primero en un aeropuerto de Estados Unidos y desde la política pública lo que hicimos fue abrir el mercado. Con posterioridad los agentes comerciales, en este caso este frigorífico y seguramente habrá otros en el futuro, aprovecharán ese canal comercial. Aguerre explicó que es difícil determinar la cantidad de carne ovina que se exportará anualmente a Norteamérica. ¿Qué desarrollo puede tener un mercado del poder adquisitivo y del tamaño que tiene Estados Unidos en un rubro como la carne ovina, que disminuye año a año su producción en el mundo? Es difícil de cuantificar, pero ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos meses? Vale más un kilo de cordero que un kilo de novillo. Eso nos está diciendo que es un mercado muy dinámico y conquistar los mercados de mayor precio, de mayor poder adquisitivo, es un logro para la política de inserción internacional de este país. Con 27% de las exportaciones, China es el principal destino de la carne uruguaya. El valor de los bienes importados por Uruguay en enero de 2014, sin considerar petróleo y derivados, fue de 835 millones de dólares, 13,1% superior al mismo mes del año pasado. Al examinar las importaciones por producto, se destacan equipos eólicos para generación eléctrica, automóviles para el turismo y celulares y demás aparatos. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Dólar compra 21.90, venta 22.40. Dólar interbancario billete 22.199. Peso argentino 1.25 a la compra, 2.45 a la venta. Real 8.25, 9.75. Euro billete 29.45, 30.50. Unidad indexada 2.7233. Sumate al cuidado del medio ambiente. Entrá en antel.com.uy y registrate para recibir tu factura en formato electrónico y participar por importantes premios. Antel, avanzamos juntos. Las Naciones Unidas anunciaron estar gravemente preocupadas por abusos sexuales en la Iglesia Católica y porque el Vaticano no ha reconocido las reales dimensiones de la crisis. Ampliamos esta y otras noticias internacionales. Naciones Unidas dijo este miércoles estar gravemente preocupada porque el Vaticano no ha reconocido las proporciones reales de la crisis generada por los abusos sexuales a menores por parte de religiosos y exigió que cese inmediatamente cualquier sospechoso. La ONU dijo además que el Vaticano sistemáticamente había privilegiado la reputación de la Iglesia Católica por encima de la protección de los menores. Siguen las explosiones en Irak. Por lo menos 16 personas murieron tras una ola de explosiones en el centro de Bagdad. Los ataques con 2 coches bomba estallaron frente a la Cancillería y sucedieron durante la hora de mayor congestión en la mañana en los alrededores de la fortificada Zona Verde, donde están las principales oficinas del gobierno iraquí. Otra explosión sucedió en un restaurante. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó al líder de Ucrania, Víctor Yanukovych, a tomar toda la oportunidad para reducir las tensiones y establecer la confianza de su pueblo para una resolución pacífica de la crisis política en ese país. Biden exhortó personalmente en llamada telefónica a Yanukovych a que retirara de las calles a la policía antimotines, liberara a los detenidos y que llevara ante la justicia a aquellos responsables de los ataques contra periodistas y manifestantes. Los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron reactivar las reuniones entre familias separadas por la guerra, bajo el pacto alcanzado por representantes de Seúl y Pyongyang en la frontera entre ambos países. Se producirán reuniones durante 6 días desde el 20 de febrero en un resort ubicado al norte de la línea fronteriza.
Estos encuentros se detuvieron hace 3 años, cuando las relaciones entre los dos países se deterioraron. El pasado mes de septiembre, Corea del Norte canceló las reuniones de 100 familias bajo el pretexto de que Corea del Sur tenía una actitud confrontacional. En Río de Janeiro, las favelas se consolidan como una opción más de alojamiento para los turistas y esperan que sea una de las opciones preferidas durante la Copa del Mundo. El informe es de nuestro corresponsal, Francho Barón. Peter es un turista holandés recién llegado a Río de Janeiro y su curiosidad le ha arrastrado a hospedarse en la favela de Cantagalo, lejos de las comodidades de zonas más lujosas como la famosa playa de Ipanema. Chiara es una italiana que acaba de alquilar un apartamento en la favela de Vidigal, desde donde se divisa una de las vistas más bonitas de Río de Janeiro. Sus razones son claras. Porque es más barato que en la ciudad, porque está cerca de la playa, porque es un lugar agradable, con verde, con una vista linda. Son los motivos que llevan a muchos extranjeros a optar por el alojamiento alternativo que ofrecen las favelas en lugar de los hoteles que practican precios altísimos. Río tiene un déficit crónico de plazas hoteleras, algo que provoca que los precios de este sector sean desorbitados. Sara coordina el programa Albergue en la comunidad de Vidigal, mediante el cual un extranjero puede alquilar una habitación en la casa de un vecino de la favela. La comunidad hoy en día es como si estuvieras en familia o en tu propia casa, y también permite conocer realmente la cultura de Río de Janeiro, donde no solo existen Copacabana, Ipanema o Leblon, sino otros barrios que son estas comunidades. Don Manuel es uno de los vecinos de la comunidad que pretende alquilar una habitación de su humilde casa a extranjeros durante la próxima Copa del Mundo. Ya sé que esto no es un hotel de 5 estrellas, pero también es un lugar muy agradable, ya que está a 300 metros de la playa y tienes todo lo que puedes encontrar en Copacabana. 55.000 camas no son suficientes para absorber toda la demanda turística que se prevé para la Copa del Mundo, y por eso la favela ha irrumpido en el mercado hotelero e inmobiliario como una alternativa para quienes no quieren gastar más de la cuenta. Aún así, las inmobiliarias que trabajan en las favelas se frotan las manos ante la perspectiva inflacionaria de la Copa del Mundo. Nuestra perspectiva es que la demanda sea muy grande en la Copa del Mundo. Lo único que no sé es si tendré suficientes casas para cubrir. Las favelas han irrumpido con fuerza en el mercado inmobiliario carioca, principalmente impulsadas por el proceso de pacificación. Donde antes reinaba la ley de las pistolas, hoy se disfruta del rumor del oleaje. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, Info TNU. Buenas noches para todos. Ahí estaba el informe de Francho y todo lo que genera la Copa del Mundo en un país y para Brasil, y todo lo que va a generar este año. También va a ser noticia acá en Uruguay. Y en la AUF, todo lo que genera el debate por los derechos de televisión, porque ha surgido un debate sobre el Ejecutivo. Algunos clubes quieren que Bauzá deje el mandato. Hoy la reunión entre los grandes definió que hay un respaldo, por lo menos de Nacional y Peñarol, para que hasta junio el presidente siga. Los presidentes de Nacional y Peñarol, Eduardo H. y Juan Pedro Damiani, se reunieron este miércoles y confirmaron el apoyo a Sebastián Bauzá y a los miembros del Consejo. No van a firmar la carta junto a los 8 clubes que pretenden que ya culmine el ciclo. También se confirmó que ambos clubes solicitarán a la justicia la posibilidad de que sus jugadores puedan viajar a los compromisos internacionales para jugar por la Copa Libertadores. Están en juego los derechos para la eliminatoria del 2018, también los derechos de imagen que la AUF va a recuperar en el 2016 y por ahí también los debates internos. Algunos tiran para unos y otros para otros. Nacional sigue la Copa Libertadores, le ganó a Oriente Petrolero ayer en el Parque, mirá. Salimos a la cancha para ver los goles, el de Iván Alonso primero, el tanto. Fue inaugurado el codo también que une a Abdón Porte con Atilio García. Y ya el parque está en 26.800 personas. Igual hay muchos que querían que los partidos que se vienen frente a Gremios, Newell's y Atlético Nacional se pudieran jugar en el Estadio Centenario para que más gente pudiera concurrir. Pero hasta hoy la noticia que hay es que lo va a jugar ahí. El otro jueves frente a Gremio, acá está la expulsión que termina en un momento en donde Oriente Petrolero tenía las circunstancias controladas y de alguna manera intentaba, ahí llega el gol, la expulsión y el error del arquero, ¿no? El gol de Carlos de Pena. Mariano Bauru se iba expulsado. 1.140.000 recibe Nacional por pasar. 22-15 es el partido del otro jueves en el Parque Central frente a Gremio. El domingo con Rentistas
el equipo de Peluso, que tenía como prioridad y por eso la rotación del entrenador lo buscó, ¿no? Buscó esto Nacional. Era ese primer gran objetivo y lo consiguió. Sobre el final sufrimos en un partido que yo pienso que de acuerdo a cómo se desarrolló y sobre todo en el momento que se dio, estaba controlado después del 2-0. Son los primeros análisis oficiales, técnicos, sobre un equipo que parece mejorar en posición, ubicación a la cancha, en control de pelota y juego. Hay una prioridad, reforzar la mitad de la cancha, insistir en dinámicas internas. En el primer tiempo nosotros tuvimos 5 jugadas con posibilidades de gol, ellos tuvieron solamente una. Y en el segundo tiempo la tendencia fue más o menos la misma en llegadas. Nosotros tuvimos 5 posibilidades de gol. En el nuevo esquema Peluso hay un personaje que crece y demuestra materia prima. Y Pereiro es un futbolista que le está dando muy buenas prestaciones al equipo, pero es un chico de 18 años. De todas formas, cada vez que ha entrado, le ha tocado entrar en partidos difíciles. No se olviden ustedes que debutó en un clásico, un partido muy complicado, demostró que tiene clase. Así el técnico de Nacional, Gerardo Peluso, destaca la base y el sistema de formación en Nacional. Si alguna cosa me sorprendió positivamente cuando llegué a Nacional, es el nivel de juego que tienen los juveniles que tenemos nosotros en el plantel. Así que desde ese punto de vista creo que estamos muy bien también. Fase de grupos para Nacional, Newell's de Argentina, Atlético Nacional de Colombia y Gremio de Brasil. Para Nacional va a ser difícil, pero para los demás también. Algo concreto de cada uno de los participantes. No es necesario que yo se los diga. Atlético Nacional ganó todos los campeonatos de Colombia el año pasado. Tiene un gran plantel y además se reforzó muy bien, con un gran entrenador además. Gremio es un grandísimo equipo. Y Newell's fue el campeón del año pasado del fútbol argentino. Acaba de contratar nada menos que a Vanega, un jugador de nivel de selección argentina. Quiere decir que es un muy buen equipo. Y una primera interpretación sobre lo que puede suceder. Como es tan difícil, yo creo que se van a repartir los puntos. Y a lo mejor es capaz que con menos puntos se puede clasificar. Ahí estaba Peluso. Defensor debuta el mismo día que Nacional frente a Guaraní U de Chile, que juegan mañana. Hay ventaja para el equipo chileno. Hizo el gol de chilena Rodrigo Mora. Y Peñarol un día antes frente a Anzoátegui. Vamos a escuchar a Iván Alonso, que le dedicó el gol a su hijo. Creo que en los 180 minutos somos justos vencedores y creo que podemos decir hoy que estamos en la Copa Libertadores. Así se lo tomó Nacional, así lo buscó. De esos partidos que parecía que ya estaba, pero no estaba. El primer gran objetivo se consiguió y en ese sentido el destacar la posición, la decisión del cuerpo técnico sobre la rotación del plantel. Desde ahora no será tan estricta y obligatoria para el entrenador. Los objetivos para Iván Alonso. El Nacional siempre tiene que salir campeón uruguayo. Ese es el objetivo. Y a la competición internacional es no ponerse techo. Tenemos un grupo complicado. También tuvimos hace un año un grupo bastante complicado que era Boca, Toluca y Barcelona-Guayaquil. Y hicimos las cosas bien y pasamos el grupo. Ahora tenemos un grupo también nuevamente complicado, pero bueno, lo que digo, no hay que ponerse techo, hay que ir partido a partido. La información que tenemos es que Jorge El Polilla da Silva fue cesado en Emiratos Árabes, una noticia también de la jornada de hoy. Mañana vamos a compartir una nota con Forlán mano a mano hablando de lo que va a ser la próxima temporada en Japón. Mucha gente se pregunta, ¿Forlán estará a la altura del próximo Mundial? Este es un adelanto. Ya del primer momento ellos me dijeron que no había ningún equipo, que en realidad venían por parte del gobierno con la liga conjuntamente para impulsar la liga como imagen y diferente. Te vas para allá, tenés más tiempo, recién casado tenés también tiempo para la pareja, entonces también la familia si va a visitarte, no va a 3, 4 días como pasaba acá. Ahora, lo que no va a ser es esa crítica desmedida, o donde ya no va solo al jugador de fútbol, sino ya va a la persona y ya corre en cuenta otras cosas, que esa es la que te termina cansando, ¿no? Esa es la que, por eso muchas veces me dicen de Argentina, Uruguay, y lo viví en Brasil hoy en día, ¿viste? Donde termina la gente diciéndote, ¿viste? Que venís, que ya estás grande, que estás robando la plata o que haces... No, hay cosas que llega un momento que uno no está para soportar. Mucha gente malinterpretó el hecho, no malinterpretó, pero pensó que el hecho de yo haber venido para Porto Alegre estaba mucho más cerca, tanto de Argentina como de Uruguay. Pero entonces, y mismo en Argentina también, lo de Independiente. Entonces yo quiero aprovechar todo el tiempo que pueda afuera en el exterior. Che, Diego, ¿te falta algo a nivel de fútbol? Porque fuiste goleador en Europa, fuiste el mejor jugador del último Mundial. No, la verdad que nunca pensé que podía llegar a lograr las cosas que logré.
y jugar al nivel que jugué, ¿no? Digo, obviamente que uno soñó, pero creo que los sueños superaron la realidad. Faltaban 2 partidos por la primera fecha de clausura, se jugaron y estos son los resultados. En Jardines del Hipódromo fue empate. Danubio 1, Cerro Largo 1. El gol de la franja llegó de pelota quieta a través de Gonzalo Porras a los 56 minutos. Y a los 63, Bruno Silva de penal descuenta para Cerro Largo. Miramar Misiones arrancó con pie derecho. El clausura venció 3-1 a Rentistas de visitante. El primero fue de penal, convertido por Walter Pandiani, que fue titular. A los 49 de contragolpe llega el segundo, a través de Agustín Miravalles. Con un cabezazo de Octavio Rivero, el descuento para los bichos colorados a los 69 minutos y a los 76 Christophersen pone el gol de la victoria definitiva para los cebritas. Copa del Rey, semifinales, Copa Italia, semifinales. Lo que pasó hoy, miralo. Vamos a hablar de fútbol internacional y a contarles entonces. 3-0 fue victoria de Real Madrid sobre Atlético de Madrid. Odín titular, el Cebolla entró a los 46. Emiliano Insúa en contra. José Rodríguez, el nacido en Las Palmas. Joao Miranda en contra, un partido impresionante que terminó con la diferencia. La revancha es el martes que viene, ¿no? Se están jugando las semifinales. Le iba ganando Barcelona a Real Sociedad 1-0 hasta hace un ratito. Y en Copa Italia, victoria de Roma 3-2 a Napoli. Los resultados entonces, Udinese había ganado ayer con el Nico López como titular frente a la Fiorentina. Los partidos que también se juegan por la Copa Italia, por las semifinales, se resuelven también la semana que viene. Carlos Borges, delantero de Peñarol, ex delantero, falleció. También histórico jugador de la selección uruguaya, convirtió 5 goles en el Mundial del 54. Carlos Ariel Lucho Borges, el ex delantero de Peñarol, que el 19 de abril de 1960 conquistó en el centenario un gol histórico. Fue frente al equipo de Bolivia, Jorge Wilstermann, y fue el primer gol en la historia de la Copa Libertadores. Falleció a los 82 años, jugó 15 temporadas en Peñarol, además jugó en Racing de Argentina. 35 partidos con la selección para Borges, 10 goles celestes. En el Mundial de Suiza en 1954 anotó 3 tantos frente a Escocia. Fue titular en los 5 partidos de la selección en ese Mundial de Suiza en 1954. Además, Borges jugó la Copa América del 56 en Uruguay, fue campeón con Uruguay en la Copa América, jugó también la Copa América de 1959 en Argentina. Uruguay le ganó 2-0 a Checoslovaquia, Borges fue titular, los goles los marcaron Hover y Schiaffino. Borges fue titular, hizo 7 frente a Escocia, como mencionamos. Además, Borges hizo un tanto frente a Inglaterra. En cuartos de final, Uruguay le ganó 4-2 a Inglaterra y la eliminó del Mundial de Suiza en 1954. Jugó de titular también en semifinales, para muchos en el mejor partido de la historia de los mundiales, Uruguay-Hungría, 1954. En el alargue fue victoria de Hungría 4-2. Y Borges también marcó un tanto en el partido por el tercer y cuarto puesto frente a Austria. Uruguay perdió 3-1. 5 goles en el Mundial. Falleció Carlos Ariel Lucho Borges, que dará la historia del fútbol uruguayo. Este jueves el Frente Amplio realizará el festejo de sus 43 años en Piriápolis. Hablarán la presidenta de la coalición de izquierda, Mónica Xavier, y los precandidatos a la presidencia de la República, Constanza Moreira y Tabaré Vázquez. El acta fundacional del Frente Amplio de Izquierda se firmó el 5 de febrero de 1971. En el Partido Nacional, mientras tanto, los precandidatos respondieron de forma positiva al planteo de la calle Pou de realizar un acto conjunto. El diario La República asegura que mientras la calle Pou propone el 1 de marzo, Jorge Larrañaga prefiere que el acto sea después del 15 de marzo, fecha aniversario de la muerte de Wilson Ferrer Aldunate. Al cierre de diciembre, las principales empresas encuestadoras señalaban que el Frente Amplio lidera en la preferencia de los uruguayos, le sigue el Partido Nacional, el Partido Colorado y por último el Partido Independiente. Buenas noches y ya le damos la bienvenida al historiador Gerardo Caetano. Un gusto, Gerardo. Comenzó la carrera de este año 2014. ¿Está bastante tranquila, se podría decir así, o no tanto? No tanto. No hubo un enero tranquilo para los partidos políticos. Hubo actividades públicas, pero también muchas otras actividades que trascendieron a medias o que no trascendieron. Pero además tenemos un año largo, porque recordemos que las elecciones
departamentales son en mayo del 2015, empieza un tour realmente largo, y el primer turno es apenas dentro de 4 meses, el 1 de junio. La campaña de las internas es una campaña breve y muy intensa, muy intensa. Y allí, bueno, de alguna manera, las encuestas de opinión pública confirman algunas previsibilidades, algunas tendencias que tienden a consolidarse y también algunas incertidumbres. ¿Cuáles son, de cara a las internas de todos los partidos, de cada uno de los partidos, las tendencias que tienen a consolidarse? Por ejemplo, no hay ningún analista que pronostique que Constanza Moreira le va a ganar a Tabaré Vázquez, la candidatura única del Frente Amplio. No hay ningún analista que pronostique que Amorín Valle le va a ganar a Pedro Bordaberry la candidatura única del Partido Colorado. Estas dos internas parecen, bueno... bastante definidas. Bastante definidas. De todas maneras, los porcentajes son muy importantes. Una cosa es que Constanza Moreira alcance 5% de los votos frente amplistas, otra cosa es que alcance 10, 15 o 20%. Recordemos que cuando hubo internas entre Astori y Vázquez en el año 99, Astori no alcanzó el 20%. No alcanzó el 20%. Los porcentajes son muy importantes. Sin embargo, hay un partido, el Partido Nacional, en donde la interna está disputada. Está disputada con un favorito que ha consolidado su favoritismo. Sigue estando como favorito en todos los análisis de las encuestas. El senador Jorge Larrañaga. El senador Jorge Larrañaga, su espacio Alianza Nacional, Unión Nacional. Pero, bueno, la candidatura de la calle Pou se ha lanzado, tiene allí una expectabilidad de controversia, de disputa. Incluso hay algún escenario en donde alguno de los precandidatos puede bajarse, concretamente el senador Jorge Saravia, bueno, se ha acercado mucho, después de romper las negociaciones con el otro precandidato Sergio Abreu, se ha acercado mucho a la posibilidad de sumarse a la candidatura de la calle Pou, pero allí la interna del Partido Nacional aparece como la más disputada, aunque con un favorito claro y con una sorpresa que, bueno, tiene 4 meses para desplegar su juego. No es casual que quien ha empezado la campaña publicitaria más pesada con anticipación, incluso en términos de grandes inversiones, es la calle Pou. ¿Por qué? Porque, como lo han dicho sus propios dirigentes, la calle Pou tiene que afirmar rápidamente un conocimiento en el electorado que los otros candidatos, particularmente dentro de su partido el senador Larrañaga, ya tiene. Ya tiene. Pero estas son tendencias más o menos previsibles, donde se plantean ya, más allá de las internas, algunas tendencias más previsibles y algunas interrogantes son, bueno, por ejemplo, el Frente Amplio y Tabaré Vázquez aparece también en todos los análisis de opinión como favoritos, pero hay pocos analistas que dicen que Tabaré Vázquez es el seguro presidente. Prácticamente no hay analista que diga que es el seguro. Entre otras cosas porque en política seguro, como en tantas otras áreas de la vida, no existe. Pero se plantea la duda de si, aún con su favoritismo, el Frente Amplio gana en primera vuelta y si gana con mayoría legislativa propia. Allí, en un estudio a finales de diciembre, el politólogo Luis Eduardo González, en el semanario Búsqueda, manejaba 4 escenarios de alguna manera predominantes y se jugaba, no en términos de fija, pero se decía, bueno, fundamentaba que el escenario que a diciembre del 2013 aparecía como más cercano es el Frente Amplio ganando en segunda vuelta sin mayoría legislativa. Bueno, allí hay 2 dudas importantes. Si el Frente Amplio confirma su favoritismo y si lo confirma en primera vuelta, ya alcanzando mayoría legislativa, o si eso no se logra. Y también Luis Eduardo González... En los últimos días escuchaba a integrantes del Partido Socialista señalar, vamos por la mayoría parlamentaria. Creo que intentando responder a eso, ¿verdad? Entre otras cosas porque el Frente Amplio hasta ahora ha gobernado en sus 2 periodos con mayoría legislativa.
el país no conoce una situación que más cerca o más temprano se va a dar, que es, al país lo han gobernado, en términos democráticos, o coaliciones entre blancos y colorados, o el Frente Amplio con mayoría legislativa en estos últimos 30 años después de la dictadura. Bueno, ¿qué pasa si el Frente Amplio gana, pero gana sin mayoría legislativa? ¿Tendríamos un gobierno trabado? Realmente la historia del país tendería a desmentir eso. En muchas oportunidades, con diferencias muy importantes entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, en la época en donde las diferencias eran muy duras, el vallismo hegemónico dentro del Partido Colorado, el herrerismo hegemónico dentro del Partido Nacional. Sin embargo, gobiernos sin tener mayoría parlamentaria gobernaron. Allí hay una duda. Se plantea la duda de, en un escenario de balotaje, ¿quién llega al balotaje? El año pasado hubo un momento en donde esta duda se planteó con mucha fuerza. Incluso se planteaba, el Partido Colorado está en situación de disputarle en este ciclo electoral el segundo lugar, la posibilidad del balotaje al Partido Nacional. Esta posibilidad no es que haya desaparecido, pero parece haberse disipado bastante. Sí, cuando se medían candidato a candidato, ¿te acordás que Larrañaga estaba por encima de Pedro Bordaberry, pero a pocos puntos? Pero da la impresión que esa distancia se extendió en favor del senador Larrañaga. Hay una gran discusión. Si se vota al candidato o si se vota al partido. En el Uruguay se vota al candidato, pero también se vota al partido. Obviamente, cuando se le hace esta pregunta, el senador Bordaberry apela a que si se hablan de los candidatos, él vota más que el Partido Colorado. Pero en octubre no solamente se elige quién eventualmente entraría en un balotaje, se elige el Parlamento. El Parlamento, de acuerdo a la Constitución, es una entidad cogobernante en el Uruguay. Es muy importante el mapa parlamentario. Entonces, allí no solamente se vota al candidato, se vota al partido. Y en ese equilibrio de candidato y partido, bueno, esa posibilidad de que el Partido Colorado le dispute el segundo lugar al Partido Nacional parece haberse disipado y parece establecerse un escenario en donde, bueno, si hay balotaje, el candidato único que emerja del Partido Nacional va a ser, no seguro, pero posiblemente, probablemente, va a ser el contendor de Tabaré Vázquez. Evidentemente, bueno, hay mucho para hablar en cuanto a, por ejemplo, en el Partido Nacional, Larrañaga y la calle Pou han optado por estrategias diferentes. La calle Pou ha insistido de ir más por la positiva, Larrañaga se ha mostrado más confrontativo, habló Vázquez, salió a responderle. Es decir, hay como formas de encarar la campaña diferentes. Son juegos dialécticos. Por ejemplo, Jorge Larrañaga planteó que iba a ser de Pluna un tema central de la campaña. De inmediato, la calle Pou y Bordaberry dijeron que no iban a jugar allí. La calle Pou invitó a Larrañaga a un acto único el 1 de marzo. Y Larrañaga no es que haya dicho que no, pero que prefiere que ese acto sea después del 15 de marzo, el aniversario de Wilson, y además el lanzamiento de su propia candidatura en Montevideo. Bueno, mucha tela para cortar. Sí, sin duda. Gracias, Gerardo. Nosotros los invitamos a seguir con más Info TNU. Un llamado a bandas de todo el país seleccionará las mejores para un ciclo de conciertos gratuitos en la Sala Citarrosa. La Sala Citarrosa y SMC Group realizan un llamado a bandas de todo el país para participar del ciclo de recitales Bandas en Red. Este será un festival nacional de música para el que serán elegidas 12 bandas del interior del país y 4 de Montevideo. Bandas en Red se realizará del 13 al 17 de abril en la Sala Citarrosa y durante los 4 días que dure el festival el público podrá ver 4 bandas por noche de manera gratuita. Estos shows serán filmados por el programa Escenarios TV para ser emitidos por la pantalla de TNU. El objetivo de la convocatoria y de este festival es promover la profesionalización de las bandas emergentes uruguayas, permitir que éstas accedan a salas centrales de buenas condiciones técnicas y contribuir a la profesionalización de artistas, managers y agentes de prensa de todo el país. Además de hacer conocer qué hay de nuevo en la música nacional, poniéndola al alcance de esta nueva generación de espectadores. El límite de entrega de postulaciones es el 1 de marzo. El formulario de inscripción y más información pueden encontrarse en la web www.salacitarrosa.com.uy.
Llega a nuestro país, se espera que en el Teatro Solís la reciba el 11 de febrero a la actriz estadounidense Glenn Close, quien encabeza una fundación para personas con trastornos mentales. De hecho, todo lo recaudado en el encuentro denominado Arte, Salud Mental y Ciudadanía se va a destinar a instituciones públicas que asisten a personas con distintas patologías mentales. Close se vio involucrada en el asunto cuando su hermana y su sobrino fueron diagnosticados con bipolaridad y esquizofrenia. Pone esa luz en el problema que tiene la gente de la salud con trastornos mentales. Y lo que necesitamos es recaudar fondos. Y entonces te pido por favor que nos pongas y digan que vengan. Las entradas no cuestan más que la ópera. O sea que van de 2.000 pesos a 200. Veremos un collage de su parte artística, de los momentos cumbres de muchas películas magníficas que ha hecho Glenn Close. Ella en algún momento ha dicho, si yo cuando hice Atracción Fatal hubiera sabido lo que sé hoy, tal vez mi personaje hubiera sido distinto. La embajadora, Julissa Reynoso, llevó en el pasado febrero en mano a la entrega de los Oscars una invitación que le hizo la Dirección Nacional de Cultura invitando a Glenn Close a que viniera a Uruguay. Por su parte, el 13 de febrero, Itziar Miranda, la protagonista de Amar en tiempos revueltos, serie que se puede ver en Televisión Nacional de lunes a viernes a las 15 horas y de martes a sábado a las 0:30, estará en el Teatro Solís con la obra Lucio. ¿La protagonista va también a ver a Glenn Close? Sí, va a creer que somos un gran país. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El jueves tendremos un comienzo de jornada templada cálida con nubosidad variable. En la tarde los vientos del sector norte siguen manteniendo altas temperaturas, generando condiciones calurosas con gradual aumento de nubosidad de humedad, inestabilizándose hacia la noche por el suroeste y litoral. El viernes se espera una jornada húmeda e inestable, con altas temperaturas y abundante nubosidad, generando lluvias y tormentas aisladas, comenzando a mejorar hacia la noche por el suroeste, con poco cambio de temperatura y gradual disminución de nubosidad. En capital y zona metropolitana, el jueves se espera una jornada cálida, habrá pasaje de nubosidad hacia la noche por áreas costeras inestabilizando la zona. En los próximos días seguirá templado a cálido en la madrugada, evolucionando a caluroso en la tarde. Habrá aumento de nubosidad, desmejorando el viernes con lluvias y tormentas aisladas. Ustedes lo veían, se prevén precipitaciones para las próximas horas. Antes de irnos le decimos que se suspendió una nueva etapa del concurso oficial del carnaval. Hoy le tocaba al Teatro de Verano la compañía Cíngaros y la trasnocha se suspendió hace algunos minutos. Continúan con la programación de TNU, ya llega La Esposa Ejemplar. Más información en la edición a medianoche y nosotros nos reencontramos mañana.